Hola, Oltubers. Hoy he venido a hablar de un libro, no de mi libro, pero sí de un libro que me ha parecido interesante, de un autor que siempre me ha parecido interesante. Así que si os parece, empezamos a poner los ladrillos de esta construcción hablando de Guillermo Arriaga, un escritor mexicano conocido fundamentalmente por sus trabajos para el cine y de manera muy especial para una trilogía que dirigió Alejandro González Iñárritu y que se convirtió en un auténtico fenómeno. Estoy hablando de lo que algunos llaman la trilogía de la muerte, es decir, Amores Perros, 21 gramos y Babel. Es cierto que los escritos de Guillermo Arriaga han dado para otros trabajos cinematográficos, como Un dulce olor a muerte o El búfalo de la noche, pero digamos que esas tres películas son la clave para el conocimiento mundial de la obra de Arriaga. Amores Perros, la primera, es una estructura literaria muy cercana a la afición de Arriaga por los tiempos diferentes y los momentos distantes. Amores Perros parte de un hecho central, que es un accidente de tráfico, y a partir de ahí se ramifica en tres historias diferentes, protagonizadas por diferentes personajes que tienen ahí su punto de unión. Es una película fantásticamente hecha y que cuenta con algunos actores y actrices famosos como Goya Toledo o Gael García Bernal. Pero eso no tiene nada que ver con lo que le vino después a González Iñárritu, porque en Estados Unidos la película gustó mucho y entonces hubo ya estrellas que se dispusieron a trabajar para él, como ocurrió en 21 gramos, donde Benicio del Toro, Naomi Watts y Sean Penn se convirtieron en los protagonistas, de la que curiosamente es, a mí me parece, la película más floja de la trilogía. Es una reflexión sobre la muerte, según parece, los 21 gramos esos del título son los que pierde un cuerpo al morir, con lo cual se supone que pertenecen al alma. Al margen de visiones poéticas como esta, digamos que la película es desasosegante, como siempre, en la obra de Arriaga y también de alguna manera en la de Iñárritu, que ya para su tercera película, Babel, tuvo incluso a grandes estrellas como Brad Pitt o Kate Blanchett y algún otro llegado desde su primera película, Gael García Bernal. Pero al margen de eso, la historia también va cruzando los personajes en diferentes lugares, en diferentes momentos, hasta que más o menos todos ellos encajan. Hay un detalle en la filmografía de Iñárritu que conviene resaltar porque es un gran trabajador del sonido. Al margen de las imágenes que tienen potencia, al margen del guión, el sonido en las películas de Iñárritu es muy importante. Pero después del éxito de Babel, algo se rompió entre Arriaga e Iñárritu, se enfadaron y la cosa no fue lo mismo para los dos. Y yo creo que en general el cine perdió algo con esta separación, porque Iñárritu, a pesar de la fama y de los premios, no hizo nunca películas tan interesantes como las que hemos mencionado. Por ejemplo, Berman o El Renacido son películas de gran éxito, pero la verdad es que a mí me parecen notablemente inferiores a estas que hemos mencionado. Por su parte, Arriaga al mismo tiempo se propuso hacer una película según su estilo, con un guión propio, e hizo Lejos de la Tierra Quemada, que es una película muy floja, porque el bueno de Arriaga no tiene tomada la medida al cine como la tiene tomada a la escritura. A pesar del increíble reparto de famosos y de las posibilidades de partida, no es una película que verdaderamente vaya a quedar para la historia. La que sí debería quedar, aunque tampoco me temo que vaya a entrar en ella, es Los tres entierros de Melquiades Estrada, otro de esos guiones de Arriaga verdaderamente potentes e increíbles que Tommy Lee Jones interpretó y dirigió. Fue la primera película que dirigió este actor porque se enamoró del texto. Es la historia de un hombre que muere y, como el título indica, es enterrado 3 veces. La primera parte de la película está narrada como le gusta a Arriaga, en diferentes momentos, en diferentes planos temporales y geográficos, de manera que para un espectador poco atento quizá resulte un poco confusa. La verdad es que en las películas anteriores dio buen resultado, en líneas generales, menos quizá en 21 gramos, donde no se justificaba tanto ese tumulto de situaciones alejadas en el tiempo y en el espacio. Pero en Los tres entierros de Melquiades Estrada llega un momento en que la narración abandona esos juegos y se dedica a ser solamente lo que es. Y esa segunda parte de Los tres entierros de Melquiades Estrada es verdaderamente extraordinaria, no solo porque es un viaje casi diríamos iniciático, sino porque tiene momentos verdaderamente arrebatadores.
ese en el que los protagonistas, el transportista Tommy Lee Jones, el asesino y también el cuerpo de Melquiades Estrada se encuentran con un ciego con el que tras hablar este les dice: ¿me pueden hacer un favor? Dice: por supuesto. Dice: podrían pegarme un tiro. Es algo que pocas veces ha visto en la pantalla. O por ejemplo ese otro momento en que Tommy Lee Jones, en un arrebato romántico, en un atardecer más o menos sugerente, coge el teléfono y llama a su amante y le dice: oye, definitivamente que me caso contigo. Y la mujer le dice: pero tú estás loco, yo estoy perfectamente casada con mi marido, nosotros a lo nuestro y déjame en paz. Bueno, al margen de estos detalles, la verdad es que la película está muy, muy bien y deberían ustedes disfrutarla. Pero mientras tanto, Arriaga, ¿qué es lo que hace? Pues descubriendo que no es lo suyo el cine, a través de ese Lejos de la Tierra Quemada, se dedica a escribir. Y factura un libro titulado El Salvaje, que cuenta con esa estructura de diferenciación entre tiempo y geografía, con un lobo y otros personajes, por supuesto, en el norte de América, y por otra parte un muchacho en México. En México, en una ciudad donde tiene que sobrevivir de la mejor manera posible. La novela es tremendamente interesante y, al margen de florituras literarias, lo cierto es que cuenta una historia muy potente y la cuenta muy bien. Lo que nos lleva a la última novela de Guillermo Arriaga. Esta es la última novela de Guillermo Arriaga, Salvar el Fuego, y consiguió con ella el premio Alfaguara 2020. Bueno, en esta novela vuelven a repetirse estas aficiones de estructura extraña que tanto ha marcado la literatura y los guiones de Guillermo Arriaga. Lo que se cuenta es verdaderamente interesante. Por una parte, tenemos a un individuo que ha sido educado de una manera verdaderamente brutal por un padre que esperaba que las nuevas generaciones, es decir, sus hijos, consiguieran lo que él no había logrado, lo cual es bastante normal en todas las familias. Lo que pasa es que lo que él no había logrado era el reconocimiento de su etnia, y eso resulta a veces un poco complicado. Por el hecho de que comete algunos delitos cuyo detalle no voy a precisar ahora, porque estropearía un poquito el asunto de la novela, este personaje acaba en la cárcel. Por otra parte, tenemos a una mujer, una burguesa mexicana, casada, con hijos, que tiene aficiones artísticas, que se dedica a la danza, que tiene una compañía de danza, que un buen día deciden actuar en una cárcel porque así se lo pide pues, el encargado social de este tipo de asuntos. Y allí conoce al individuo en cuestión. Surge la llama, aparece el amor, aparece la locura, y la verdad es que a partir de ese momento la historia se incendia verdaderamente. Quizá el libro es un poco excesivamente grueso, pero cuenta una historia con muchos detalles, con muchas anécdotas, con muchas peripecias, muchos episodios diferentes, y que poco a poco van arrastrando al lector a una auténtica orgía mental con las historias amorosas de estos dos personajes que hacen lo imposible por encontrarse en unos encuentros verdaderamente tórridos. Además de todo eso, el bueno de Guillermo Arriaga utiliza una vez más su diferencia temporal. En este caso, no tanto la geográfica, que sigue siendo la misma, pero sí la temporal. Y yo creo que eso perjudica un poquito a la narración, en el sentido de que el lector, al estar en el mismo territorio, va entendiendo que siempre está en el mismo sitio, en el mismo tiempo, y eso no es totalmente cierto. No pasa nada, porque está bien el interés y está bien la estructura y está bien que el cerebro del lector esté siempre atento. Pero la verdad es que quizá aquí el estilo, el toque Arriaga, no beneficie demasiado a la historia. Pero la historia, por otra parte, es tan potente, y les he contado solo lo más superficial, porque hay cientos de personajes que aparecen por estas páginas, aportando todos ellos un gran nivel de personalidad, un gran nivel de complejidad y un gran nivel de acción. Así que, de verdad, si quieren leer una historia interesante, de un tipo que ha demostrado suficientemente que sabe escribir historias interesantes, aquí tienen la última novela de Guillermo Arriaga, un mexicano que parece que se dedica a la literatura, pero que quizá algún día vuelva de nuevo al cine y nos dé alguna alegría con algún gran director que le ayude a plasmar en imágenes lo que él ha contado con palabras. Lo dejamos aquí, Guillermo Arriaga. Tengan presente este Salvar el Fuego y nos vemos en una próxima ocasión, Oltubers.